Mi suegra organizó un banquete de 3 días para 50 personas en mi casa, dejándome una deuda de $3.000 y un desastre total. Mientras yo estaba en la UCI, celebraron su cumpleaños. Cuando llegué a casa, dije una frase y todos palidecieron. Pero antes de continuar, por favor, escriban en los comentarios de qué país están viendo este vídeo. Disfruten de la historia. Victoria amaba su casa. La casa que yo misma construí, pensaba a menudo, sonriendo mientras contemplaba la acogedora sala de estar. No literalmente, por supuesto. No colocó los ladrillos ni las tejas del tejado, pero el dinero para el pago inicial, la hipoteca, las reformas, todo lo había ganado ella. Incluso antes del matrimonio, como mujer joven y ambiciosa, soñaba con su propio rincón, un lugar donde escapar del caos del mundo, donde pudiera ser ella misma. Y ese sueño se hizo realidad, una casa de campo de 2 pisos en una calle tranquila, con un pequeño jardín y un manzano que deleitaban su vista y calentaban su alma. Cuando Steven, su futuro marido, se mudó después de la boda, pareció instalarse rápidamente sin aportar ni un centavo ni mover un dedo. Lo daba todo por sentado. A Victoria no le importaba. Quería una familia, anhelaba la calidez y el confort, y estaba dispuesta a compartir todo lo que tenía. Al principio, Steven era dulce y atento, o al menos intentaba parecerlo. Elogiaba su cocina, admiraba su gusto por la decoración y le prometía amarla para siempre. Victoria le creía. Quería creerle. Pero con el tiempo las gafas de color de rosa empezaron a caerse. Steven empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia, sus cumplidos se volvieron rutinarios y su ayuda en casa desapareció por completo. Se acostumbró a la comodidad, asumiendo que todo sucedía por sí solo. Empezó a ver la casa como algo dado, olvidando quién era la responsable de su prosperidad. Su madre, Susan, destacaba aún más. Desde el primer día, Susan no soportaba a Victoria. Quizás envidiaba su independencia o pensaba que su hijo merecía algo mejor. Susan criticaba constantemente a Victoria, su cocina, su ropa, sus tareas domésticas, nada escapaba a su mirada penetrante y nada se ganaba sus elogios. Cuando yo tenía tu edad empezaba Susan sus diatribas, y Victoria sabía que seguiría una larga lista de sus defectos. Susan veía como su deber ofrecer valiosos consejos, que en realidad eran insultos velados. Trabajas demasiado, Victoria, decía. Apenas te preocupas por tu marido. Un hombre necesita sentirse el cabeza de familia y tú lo eclipsas con tu carrera. Oh, no entiendo por qué te molestas con ese jardín. Es una pérdida de tiempo y dinero. Harías mejor en comprarte un abrigo nuevo. Victoria intentaba ignorar los mordaces comentarios de su suegra. Comprendía que Susan solo intentaba imponerse a su costa. Quería paz en la familia, evitar discusiones y dramas. Esperaba que Susan acabara aceptándola, viéndola no como una rival, sino como la cariñosa esposa de su hijo. Por desgracia, Steven no apoyaba los esfuerzos de Victoria por lograr la armonía. Prefería mantenerse neutral, evitando los conflictos entre su mujer y su madre. Mamá es así, decía encogiéndose de hombros. Ya la conoces, ignórala. Pero ¿cómo podía ignorarla cuando cada visita de Susan era una tortura? Victoria intentó hablar con Steven, explicándole lo difícil que era, pero él parecía ajeno. ¿Qué estás inventando?, la apartaba. Mamá te quiere a su manera. ¿Quererla a su manera? Eso es que te recuerden tus defectos todos los días, que te comparen constantemente con otras mujeres y que te hagan sentir pequeña e inútil. Victoria sentía que el resentimiento y la decepción crecían en su interior. Se dio cuenta de que su matrimonio distaba mucho de ser ideal, de que Steven no era el hombre con el que soñaba pasar su vida. Pero seguía esperando, seguía creyendo que las cosas podían mejorar. No quería romper su familia ni admitir que se había equivocado al elegir. Victoria amaba su casa. Era su santuario, su fortaleza, su lugar de fuerza. Nadie podía predecir lo rápido que dejaría de ser un refugio seguro. Nadie podía imaginar que la gente a la que consideraba familia la traicionaría de la manera más cruel. Victoria fue llevada de urgencia al hospital cuando el sol empezaba a asomar entre las pesadas cortinas de su dormitorio. Sucedió tan rápido, un dolor agudo, pérdida de consciencia, las caras asustadas de los médicos y las luces parpadeantes del hospital a través de la ventana de la ambulancia.
Los médicos diagnosticaron complicaciones de una antigua operación y necesitó cuidados intensivos inmediatos. Steven parecía aturdido. Permaneció en silencio en urgencias mientras la llevaban en una camilla, incapaz de pronunciar una sola palabra de apoyo o consuelo. En los primeros días tras la operación, Victoria estuvo entre la vida y la muerte. Apenas se daba cuenta de lo que ocurría, vagando entre sueños confusos y recuerdos fragmentados. La lucha por su vida la dejaba sin fuerzas. No pensaba en su casa, en Steven ni en su dominante suegra. Solo quería sobrevivir. Mientras tanto, en su casa se desató el caos. Susan, al percibir un poder sin control, decidió aprovechar la oportunidad. Ya que Victoria está fuera de juego y no puede ver ni oír nada, ¿por qué desaprovechar este lugar?, razonó, mirando la espaciosa sala de estar bañada por la luz de la mañana. De repente se le ocurrió la idea de organizar una fastuosa fiesta de 50 cumpleaños, una que pusiera verdes de envidia a todos los vecinos. Steven, como de costumbre, no se atrevió a desafiar a su madre. Demasiado débil para resistirse a su fuerza, demasiado acostumbrado a doblegarse a su voluntad. También esperaba que una gran celebración le granjeara su favor, demostrando su valía. Accedió a ayudar a organizar la fiesta sin pensar en las consecuencias. Susan actuó con rapidez y decisión. Llamó a todos sus amigos y familiares, envió invitaciones para un fastuoso banquete para 50 invitados, encargó un costoso catering con platos y bebidas gourmet y contrató a músicos, prometiéndoles una generosa paga. No reparó en gastos. Era su día, su triunfo. La fiesta comenzó el viernes por la noche y duró 3 días, convirtiendo la casa de Victoria en una especie de festival bullicioso. Los invitados festejaban ruidosamente, bebiendo, comiendo y bailando, ajenos al hecho de que era la casa de otra persona, con sus muebles y su vajilla. Susan se regodeaba en el centro de atención, disfrutando de los cumplidos y las miradas de admiración. Steven, embriagado por el vino y la atención de la multitud, se sentía importante y necesario. Los invitados borrachos fueron descuidados con el mobiliario. Los caros muebles italianos que Victoria había elegido con tanto cuidado se mancharon de vino y comida. Una cómoda antigua heredada de su abuela se rompió durante el baile. Las lámparas de araña de cristal temblaban bajo la música a todo volumen, con riesgo de caerse. El jardín, el orgullo y la alegría de Victoria, fue el que más sufrió. Los invitados ebrios pisotearon los parterres, aplastando flores y rompiendo arbustos. El césped quedó convertido en un barrizal por los tacones y el baile. El estanque decorativo que Victoria había cuidado y decorado personalmente, estaba lleno de basura y botellas vacías. Pero lo peor fue algo completamente distinto. Para financiar este derroche extravagante, Susan, con la aprobación tácita de Steven, utilizó la tarjeta de crédito de Victoria, a la que Steven tenía acceso. Gastaron sin control, pidiendo más comida, bebida y entretenimiento sin pensar en cómo tendría que pagar Victoria su desenfrenada fiesta. Alcanzaron el límite de la tarjeta sin pensárselo 2 veces. Los vecinos, testigos del espectáculo, estaban atónitos. Vieron montañas de basura que sacaban de la casa de Victoria, oyeron la música alta y los gritos de los borrachos. Sabían que algo iba terriblemente mal, pero tenían demasiado miedo para intervenir. Susan era una mujer formidable y volátil, nadie quería enfrentarse a ella. Además, algunos envidiaban en secreto la extravagante fiesta, soñando con semejante grandeza. Solo una vecina anciana, la señora Nancy, se atrevió a plantar cara a Steven. «Steven, ¿qué estás haciendo?», le dijo con reproche, mirando el césped destrozado y las flores rotas. A Victoria le encantaba esta casa, ¿cómo has podido dejar que esto ocurra? Steven se limitó a hacerle un gesto con la mano, sonriendo borracho. «Tranquila, señora Nancy, ¿por qué se altera tanto? Es el cumpleaños de mamá. Victoria lo limpiará luego, se le da bien», murmuró volviéndose hacia la ruidosa fiesta del interior. En los últimos días de su estancia en la UCI, Victoria empezó a recobrar el conocimiento. Se sentía débil y agotada, pero su mente se aclaraba. Pensaba en su casa, en su jardín, en su vida tranquila. Estaba deseando volver a casa, ver a Steven y respirar aire fresco. No tenía ni idea de lo que le esperaba. No podía imaginar en qué se había convertido su acogedor mundo mientras luchaba por su vida. Solo quedaban unos días para que lo viera todo con sus propios ojos y comprendiera la magnitud de la traición.
Tras recibir el alta, Victoria se sentía frágil pero decidida. Llamó a un taxi y le dio su dirección, deseando volver a su tranquilo y acogedor mundo. Durante todo el trayecto se imaginó preparando una taza de té bien cargada, acomodándose en su sillón favorito junto a la ventana y contemplando su jardín para recuperar fuerzas. No tenía ni idea de la pesadilla que le esperaba al otro lado de la puerta. Cuando el taxi paró delante de su casa, Victoria pagó y salió, respirando hondo. Pero en lugar del familiar aroma a flores y hierba recién cortada, la golpeó el acre olor a humo de cigarrillo y comida rancia. Frunció el ceño atribuyéndolo a que sus sentidos aún se recuperaban de la enfermedad. Al acercarse a la verja, Victoria se quedó helada. El jardín del que estaba tan orgullosa estaba pisoteado y destrozado. Las flores yacían rotas en el suelo, los arbustos estaban partidos y el césped estaba lleno de colillas y escombros. Su corazón se encogió de dolor. ¿Qué había pasado allí? Botellas de licor vacías y vasos de papel arrugados cubrían el porche. La puerta principal estaba entreabierta. Victoria tragó saliva armándose de valor, y la empujó para abrirla. Lo que vio la dejó en estado de shock. La casa que amaba y apreciaba se había convertido en una pocilga. Basura, colillas, platos rotos y restos de comida por todas partes. Los muebles estaban dañados y manchados, con manchas de vino y grasa en las paredes. El aire olía a tabaco, alcohol y cuerpos sin lavar. Victoria miró a su alrededor, intentando comprender lo que había sucedido. No era solo un desastre, era un vandalismo absoluto. ¿Quién podía hacerle esto a su casa? En la sala de estar, en medio del caos, Susan estaba sentada a una mesa llena de platos sucios y botellas medio vacías. Estaba bebiéndote tranquilamente en una taza de porcelana, como si nada hubiera pasado. Una sonrisa petulante se dibujaba en sus labios. «Oh, Vicky, has vuelto», dijo con indiferencia, como si Victoria acabara de salir un par de horas. «Estábamos celebrando mi cumpleaños». Victoria miró a su suegra sin habla. Sintió una oleada de ira y desesperación en su interior. ¿Cómo habían podido hacer esto? ¿Cómo habían podido convertir su casa en esto? «¿Dónde está Steven?», logró decir, esforzándose por mantener la voz firme. «Steven ha salido a hacer unos recados», dijo Susan con un gesto de la mano. «No te preocupes, volverá pronto. Siéntate, toma un té». Victoria negó con la cabeza, incapaz de creer lo que oía. Susan actuaba como si todo estuviera bien, como si fuera su casa y tuviera todo el derecho a hacer lo que quisiera. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Victoria en voz baja, intentando controlar el temblor de su voz. «¿Qué quieres decir con qué ha pasado?». «Hemos celebrado, nos hemos divertido», Susan se encogió de hombros. «¿Es que no se puede? Era mi cumpleaños y tú estabas en el hospital. ¿Qué más da?». Victoria sintió que le fallaban las piernas. Se dejó caer en una silla, intentando procesar lo que había oído. Su mente corría con fragmentos de días más felices pasados en esa casa, y ahora todo estaba tachado, pisoteado, destruido. «¿Dónde están mis cosas?», preguntó, mirando la habitación. «¿Dónde están mis fotos, mis libros?». «Ay, vamos, Vicky», la despachó Susan. «No eran tan importantes. Hemos ordenado un poco, hemos tirado alguna porquería. ¿Para qué necesitas todo ese desorden?». Victoria sintió que la rabia le hervía por dentro. Se levantó luchando por no gritar y dijo, «Sal de mi casa ahora mismo». Susan enarcó las cejas, sorprendida. «¿De qué hablas? Esta también es mi casa. Vivo aquí y no pienso ir a ninguna parte». «Esta es mi casa», repitió Victoria con firmeza. «La compré antes de casarme. No tienes ningún derecho aquí. Vete ahora o llamo a la policía». Susan se rió. «¿La policía? ¿Quién te crees que eres con tu policía? Steven es mi hijo y tiene derecho a vivir aquí. Si él vive aquí, yo también». Victoria sabía que discutir no tenía sentido. Sacó su teléfono y marcó el número de la policía. «Hola, soy la policía. Quiero denunciar una entrada ilegal y daños a la propiedad en mi casa. La dirección es…». Susan saltó de la silla e intentó arrebatarle el teléfono. «¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Ya te enseñaré yo la policía».
Victoria la apartó y siguió hablando por teléfono. Sí, necesito que envíen una unidad inmediatamente. Hay una persona no autorizada en mi casa que se niega a irse y me está amenazando. Tras colgar, Victoria dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Susan. No había miedo ni dudas en sus ojos, solo determinación y decisión de proteger su casa y su vida. Estoy esperando a la policía, dijo con calma. Y responderás por todo lo que has hecho aquí. Susan la miró con odio y siseó, ¿te arrepentirás de esto, Vicky? ¿Te arrepentirás? Victoria esperó en silencio a la policía. Mientras esperaba, decidió ver qué más había pasado en su casa. Fue al dormitorio y se quedó helada de horror. Sus pertenencias estaban esparcidas por la habitación y sus armarios estaban revueltos. Victoria se sintió mareada. Se dejó caer al suelo y lloró. Dolía, era exasperante, era aterrador. Esforzándose por ponerse en pie, fue al estudio. Allí, sobre el escritorio, vio un extracto bancario. Lo cogió, miró las cifras y sintió que se le helaba la sangre. Una deuda de $3.000. Una deuda que ella no había contraído. Victoria se sentó en el escritorio y se tapó la cara con las manos. ¿Cómo habían podido hacer esto? ¿Cómo había podido Steven dejar que su madre le hiciera esto? Siempre había confiado en él, lo había amado, lo había apoyado, y él la había traicionado de la manera más despreciable. En ese momento oyó el sonido de un coche de policía que se detenía. Victoria se secó las lágrimas y se puso en pie. Cuando sonó el timbre, respiró hondo y abrió la puerta. 2 agentes estaban en el porche. Hola, dijo. Los llamé. Hola, respondió uno de los agentes. Por favor, pasemos adentro. Victoria dejó entrar a los agentes y señaló a Susan, que estaba en la sala de estar mirándola con furia. Esta mujer ha entrado ilegalmente en mi casa y se niega a irse, dijo Victoria. También ha dañado mi propiedad y ha cometido fraude con mi tarjeta de crédito. Los agentes escucharon atentamente y se dirigieron a Susan. Por favor, muéstrenos su identificación. Susan se negó a obedecer y empezó a gritarles a los agentes. No tienen derecho a detenerme, gritó. Vivo aquí y esta es mi casa. Los agentes intentaron calmarla, pero ella siguió gritando y resistiéndose. Al final, tuvieron que usar la fuerza para sacarla de la casa. Victoria observó cómo se llevaban a Susan al coche de policía, sintiendo que se le quitaba un enorme peso de encima. Sabía que esto era solo el principio, que le esperaban más batallas, pero estaba preparada. Estaba preparada para luchar por su libertad y su felicidad. Nunca más dejaría que nadie controlara ni manipulara su vida. Victoria actuó con rapidez, con una fría determinación que no sabía que poseía. Esa noche, después de que la policía llegara y detuviera a Susan, apenas durmió. La adrenalina y la ira la mantenían en vilo. A la mañana siguiente, a pesar de su agotamiento, fue directamente a ver a un abogado. La abogada, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, escuchó la historia de Victoria sin interrumpir, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias y tomando notas. Cuando Victoria terminó, la abogada se reclinó en su silla y dijo, es una situación complicada, pero totalmente ganable. La casa se compró antes de su matrimonio, es solo suya. El uso no autorizado de su tarjeta de crédito y los daños a la propiedad son fácilmente demostrables. Victoria sintió que se le quitaba un peso de encima. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Primero solicitamos el divorcio, respondió la abogada. Segundo, una demanda por daños y perjuicios a su propiedad, y el uso fraudulento de su tarjeta de crédito. Tercero, obtenemos una orden de alejamiento para mantener a Susan alejada de su casa. Victoria asintió, preparada para todo. Firmó todos los documentos necesarios, sintiendo que con cada firma cortaba lazos con su pasado, con la versión ingenua y confiada de sí misma que dejaba que otros la manipularan. Nunca más. La citación judicial llegó rápidamente. Steven parecía totalmente perdido. Llamó a Victoria rogándole que lo reconsiderara, afirmando que su madre había ido demasiado lejos, pero que lo arreglaría todo. Victoria no se inmutó. ¿Sabías lo que estaba pasando?, le dijo por teléfono. Los viste destrozando mi casa y no hiciste nada. La elegiste a ella por encima de mí. Ahora afronta las consecuencias.
Susan, por otro lado, se mantuvo desafiante. Se negó a admitir su culpabilidad, insistiendo en que Victoria era solo una nuera desagradecida que no apreciaba sus cuidados. Seguía afirmando que todo era por la felicidad de Steven. En el juicio, Victoria se mantuvo tranquila y segura. Presentó todas las pruebas, extractos bancarios, fotos de la casa destrozada y testimonios de los vecinos. Los vecinos al principio dudaron en implicarse, recelosos de entrometerse en asuntos ajenos, pero al ver la determinación de Victoria e indignados por su situación, accedieron a testificar. El testimonio de la señora Nancy fue especialmente valioso. Detalló la ruidosa fiesta, los invitados borrachos, los muebles rotos y el jardín pisoteado. Steven daba pena en el juzgado. Intentó justificarse diciendo que no sabía que las cosas llegarían tan lejos y que intentó detener a su madre, pero no pudo. Victoria lo miró con desdén. Siempre había sido débil y cobarde, y se culpaba a sí misma por no haberlo visto antes. Susan siguió negando su culpabilidad, llamando a Victoria mentirosa e histérica, pero sus argumentos no convencieron al tribunal. El tribunal declaró a Susan culpable de uso no autorizado de tarjetas de crédito y alteración del orden público. Fue multada y se le prohibió acercarse a la casa de Victoria. Steven fue declarado responsable de los daños a la propiedad, y se le ordenó cubrir todas las pérdidas, incluidos los costes de las reparaciones y los muebles nuevos. El tribunal también aprobó la petición de divorcio de Victoria. Tras el juicio, Victoria sintió un inmenso alivio. Había ganado y recuperado su casa. Pero, lo que es más importante, se había liberado de la influencia tóxica de su marido y su suegra. La casa seguía siendo suya, y todos los gastos y la indemnización recaían sobre Steven. Victoria respiró aliviada. La primera victoria era suya. Ahora venía la parte más difícil, restablecer el orden en su casa y en su vida. Victoria no perdió el tiempo. Contrató a un equipo de trabajadores que repararon la casa de forma rápida y eficiente. Tiró todos los muebles viejos que le recordaban al pasado y compró nuevos muebles modernos y elegantes. Repintó las paredes en tonos claros, llenando la casa de luz y aire. Plantó nuevas flores en el jardín, sustituyendo los parterres pisoteados por césped cuidado y flores vibrantes. Compró vajilla, cortinas y alfombras nuevas. Paso a paso, transformó su casa de nuevo en un acogedor refugio seguro. Este proceso no fue solo físico sino también emocional. Al desprenderse de las cosas viejas, Victoria se desprendió de viejos rencores y decepciones. Estaba cerrando el pasado y abriendo la puerta a una nueva vida. Una tarde, sentada en el porche de su casa reformada con una taza de té, Victoria sintió paz. El silencio y la calma que la rodeaban eran justo lo que necesitaba. Por fin comprendió que a veces perder a la familia es lo mejor que puede pasar. A veces, para encontrarte a ti mismo, tienes que perder todo lo que te ata al pasado. A veces, para empezar una nueva vida, tienes que derribar la anterior hasta los cimientos. Abrió los ojos y miró su casa. Era bonita y acogedora, y le pertenecía solo a ella. Era dueña de su propio destino. Nunca más dejaría que nadie controlara su vida. Nunca más permitiría que la humillaran o insultaran. Nunca más viviría para los intereses de otros.